Me gusta empezar a hablar de América Latina con esta imagen del artista uruguayo Joaquín Torres García. Torres García fue uno de los representantes del constructivismo y con esta imagen deja clara su posición con respecto a esa concepción que creemos geográfica, pero que en realidad es ideológica, que dice que el norte está arriba y que el sur abajo. Vamos a hablar de América Latina en los años 60 y 70 y en este sentido el mapa de Torres García va a funcionar un poco como leitmotiv del curso. Se trata el de los 60 y 70, un periodo indispensable para entender la situación de los países del Cono Sur sobre los cuales nos vamos a centrar en el curso, es decir, Argentina, Chile y Uruguay. Podríamos pensar, por ejemplo, podríamos preguntarnos en qué momento establecemos el inicio de los fenómenos que nos interesan. Pensar, por ejemplo, en la Guerra Fría, en el enfrentamiento entre el bloque americano, lo pongo entre comillas, americano, Estados Unidos y los países que se reúnen en torno a él, incluidos por supuesto los países europeos, y por el otro lado el bloque soviético, formado por la URSS y los países de detrás de la llamada cortina de hierro. También podríamos pensar en partir de un hecho clave para América Latina que en parte es resultado de este enfrentamiento entre ambos bloques de poder. Me refiero a la Revolución Cubana. Cuba muestra en 1959 que un país tan pequeño como esa isla caribeña puede enfrentarse al más poderoso de los países de Occidente, es decir, puede enfrentarse ni más ni menos que al imperialismo. De este modo, Cuba se convierte en una suerte de modelo ideal, de modelo a imitar para el resto de las sociedades latinoamericanas. No nos olvidemos que América Latina es un continente con muy terribles injusticias, terribles desigualdades sociales y económicas, y que esas desigualdades favorecen la aparición de los proyectos de transformación social, de los proyectos emancipatorios, cuyo nacimiento podemos ver sobre todo a partir de los años 60. Podemos hablar en ese momento de la historia latinoamericana y como consecuencia de estos elementos que estamos señalando, del fortalecimiento de los movimientos sociales, ya no como movimientos únicamente obreros, campesinos o indígenas, sino como movimientos que abarcan a la clase media urbana, especialmente a los jóvenes de la clase media urbana, jóvenes estudiantes, jóvenes universitarios, a los que se unen intelectuales, artistas, gente también del mundo de la academia, del mundo de la cultura, además, por supuesto, de los militantes, los activistas, los obreros, etc. Hay que señalar que estos grupos que encabezan las luchas emancipatorias en nuestro continente son, por supuesto, muy heterogéneos realmente, y de distinto tipo. Los hay quienes luchan o pretenden cambiar el orden de las cosas de una manera pacífica, grupos vinculados, por ejemplo, a la teología de la liberación. Hay también grupos vinculados a los partidos de izquierda, que en su mayor parte en nuestros países estaban prohibidos y funcionaban en la clandestinidad. Y por otro lado, cobra especial fuerza la opción por las armas, es decir, la guerrilla como modo de transformación política y social en América Latina. Habría que profundizar sin duda en estos temas, pero tenemos aquí un panorama no por general menos complejo de lo que es la realidad del continente en este momento. Frente a esto, frente a estos movimientos sociales de diverso tipo y de diverso signo, pero siempre, por supuesto, situados a la izquierda del espectro ideológico político, reacciona el poder.
reaccionan los poderes, tanto el poder de Estados Unidos en la región, como decíamos, como los poderes de las propias oligarquías y burguesías nacionales. Estamos hablando de gente vinculada a la industria, gente vinculada a la empresa, a las tradiciones políticas más conservadoras y reaccionarias, aquellas que herederas de los estados nacionales liberales conformados en el siglo XIX han propiciado, defendido y reproducido un orden desigual para la sociedad latinoamericana. En el caso del Cono Sur, y especialmente de los 3 países sobre los cuales trabajaremos a lo largo del curso, este contexto es fundamental y está ampliamente documentada la participación de Estados Unidos en la llegada de los militares al poder, en la represión brutal desatada en contra de los sectores más progresistas de la sociedad, y es ineludible pensar desde esta perspectiva la realidad de nuestros países. Eso no quiere decir que no tengamos también que pensar en contextos propios, nacionales, de cada uno de estos 3 países que vamos a trabajar. En cada caso nos vamos a detener, por supuesto, en dibujar el contexto que corresponda. Nos vamos a detener también en las características de cada una de las dictaduras y en las formas en que la censura pretendió acallar las voces disidentes. Por supuesto, nos centraremos en esas voces y en su expresión a través de lo literario. No cabe duda del poder de la cultura en general y de la literatura en particular si no tuviera este poder y si los sectores hegemónicos no fueran conscientes de este poder, no tendría razón de ser la censura. Y por eso cierro este videíto del día de hoy con la genial imagen de Mafalda, creada a mediados de los 60 por Quino en la Argentina. Esta imagen, al igual que el mapa de Torres García con el que iniciamos, lo dicen todo. Seguimos en la próxima.